Listo, ya estamos en la última parte del evento. De antemano, muchas gracias por darte el tiempo en revisar cada una de estas sesiones que son sumamente importantes como introducción a los fundamentos de Make para que tú sepas todo lo que puedes llegar a hacer y así enamorarte de todas sus posibilidades. En esta última sesión, en esta última parte del evento, te voy a mostrar 16 aplicaciones, más allá de las 4 que ya te mostré antes, para que sean 20 en total en el evento. 16 aplicaciones que se pueden llegar a hacer con Make. Te voy a mostrar los escenarios, te voy a explicar de qué trata el escenario y así ya tengas un panorama completo de todas las aplicaciones que puedes automatizar e integrar y las aplicaciones que estas te pueden servir dentro de una empresa o productividad personal. Empezamos con este entonces. Este en primer lugar tiene 4 flujos automatizados dentro del escenario. Lo que permite es trabajar con aplicaciones como Trello, que es para gestión de proyectos ágiles, Google Sheets y hasta con Google Calendar. ¿Y qué hace básicamente? Por ejemplo, este flujo de acá, lo que hace es leer la tabla de Google Sheet y luego en esa tabla que están las tareas específicas, pasarlas a crearlas en una tarjeta dentro de Trello. Y luego actualizar de que ya fue llena esa tarea y luego calendarizarlo directamente. Es decir, agregar en tu Google Calendar esa tarea en la fecha máxima que tiene el instructor para poder realizarla. Luego, otra aplicación que tiene es también la posibilidad de ver una carta en Trello, obtener esa carta y luego de obtener los datos de esa carta, crear el evento en función a esa carta en Trello. Y luego actualizar o agregar esa carta y la información que hay en esa carta en Trello en un Google Sheet. Es decir, lo mismo que abajo, pero al revés. Entonces, se puede hacer de una u otra manera. Otra aplicación que se puede realizar es esta de acá, que es la posibilidad de crear posts en LinkedIn. Y existen diferentes flujos. ¿Por qué? Porque te enseño, y esto se enseña en la plataforma también, a cómo hacerlo desde simplemente crear un copy y publicarlo en LinkedIn hasta cómo crear una imagen con OpenAI, es decir, que la IA genere la propia imagen y que genere el copy Gemini y todo esto se publique en LinkedIn. Como también que genere la imagen, que genere el copy OpenAI y que todo eso se publique en LinkedIn o que también se pueda crear solo el copy OpenAI y que la imagen sea una imagen que tú hayas creado y que hayas subido el enlace en una tabla de Google Sheet. Y todo eso se publica en LinkedIn. Mi favorito es esta, donde yo le pido a un asistente de OpenAI que basado en una idea que está en mi Google Sheet, cree el copy y eso lo publique en LinkedIn y que también en la tabla de Google Sheet yo le subo una publicación, una imagen publicitaria y agarre este módulo, esa imagen y lo publique en LinkedIn. Con eso tú ya vas a poder automatizar diariamente tus publicaciones en LinkedIn. Otra aplicación es esta, donde lo que hace es agarrar una publicación o un post que tenga en Canva, lo guarda en un archivo en Google Drive y luego ese post que tú solamente has hecho una imagen en Canva, lo agarre Gemini, la imagen, y luego se la pase a este módulo que lo que hace es reconocer la imagen y en función a la imagen crea el copy automáticamente de lo que ve en la imagen. Y luego todo eso lo publica en LinkedIn. Puede ser en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en lo que tú quieras. Luego tenemos otra aplicación que es que basado en una tabla de Google Sheet, lo que hace es pasar la información del dato de una persona y ese dato ponerlo en una plantilla de PPT. Que esa plantilla de PPT lo se transforma en un PDF en ese módulo, se graba en Google Drive y se envía por correo. Aprovechen esto de acá si es que quieren enviar certificados. Por ejemplo, si es que ya han adivinado, este módulo nosotros o este escenario nosotros lo utilizamos para enviar los certificados de nuestros eventos y de nuestros cursos. Luego tenemos este otro módulo que es muy interesante porque dentro de los participantes de este evento tuvimos un participante que sabía programar en Python. Bueno, mediante Python podemos enviar datos a un webhook y en ese webhook recopila esos datos de Python que pueden ser, por ejemplo, para una aplicación de Internet de las Cosas, y basados en esos datos que recibe, lo ponemos en una celda, luego visualizamos nuevamente esas celdas para que le pasemos la información a OpenAI y la inteligencia artificial crea un mensaje personalizado para poder enviar por Telegram o por correo. Luego otra aplicación es que podemos crear un formulario donde las personas que llenen ese formulario con un interés en particular de algún contenido educativo, pues basado en ese interés, Grok, que es otra inteligencia artificial generativa, crea el contenido, luego OpenAI separa este contenido en partes para que separado en partes lo llevemos a una tabla y de esa tabla
teniendo esos contenidos en partes, lo podamos poner en una plantilla en PPT, de manera que automatizamos el desarrollo de toda una PPT basado solamente en una idea que ha sido de interés de un usuario. Y luego esa PPT lo transformamos en PDF y lo enviamos por correo, todo de manera automatizada. Luego esto, que es para poder hacer lectura de facturas. Recibimos los datos de una factura mediante una plataforma que podamos tener o mediante nuestros correos. A veces nos llegan unos correos que podemos filtrarlos dentro de la configuración de Gmail para que cuando recibamos un tipo de correo en particular de una descripción en particular de ese correo, pues todo se envía a este webhook y ese webhook le envía a OpenAI para que analice la información de esa factura, analice la imagen, porque este es un OpenAI especial que analiza imágenes, y basado en lo que analiza, llene una variable. Pero si es que esa webhook viene en PDF y no viene como imagen como tal, pasa por este módulo donde transforma el PDF en una imagen para que vuelva a analizar esta OpenAI que analiza la imagen y lo llene a la variable. Esta variable luego la volvemos a leer para que OpenAI parta toda la información en diferentes datos que luego lo cargamos dentro de un Google Drive en una tabla. Es decir, por ejemplo, esa factura que recibimos la transforma en datos individuales que automáticamente la podemos poner en una tabla. Y ese trabajo que realizabas antes de tener que ver un PDF y tener que llenar todos esos datos de manera manual en una tabla, todo eso lo realiza de manera automatizada este flujo y todo eso lo realiza en pocos segundos. Luego otra aplicación, sí, como mencionaba uno de los participantes, de manera contable puede hacer eso. Este es otro poderoso porque nosotros lo hicimos para un concurso de una hackathon. ¿Qué hace esto? Recibe una información del participante y analiza su archivo de imagen y se lo pasa. Primero, este primer módulo analiza el texto que ha enviado el participante y luego este otro módulo analiza la imagen de ese participante con la información y habilita o detecta las habilidades duras y blandas en función a esa respuesta. Luego este módulo separa esas respuestas de habilidades duras y blandas con datos individuales para toda esa información ponerla en una tabla y luego los feedbacks brindarles por correo. Todo eso lo hemos hecho acá como ejemplo con OpenAI y también con Gemini. Luego otra aplicación es esta, donde recibimos una información de una página web mediante el webhook, porque el webhook puede recibir mediante código de programación, mediante un GPT, mediante mails o mediante una página web. Recibimos la información que se suba a esa página web y luego lo pasamos por OpenAI para que lo analice y en función a eso envíe un correo. Luego esto, ¿se acuerdan que les mostré un ejemplo donde recibía un archivo adjunto de un correo de Google, de Gmail y luego lo guardaba en Google Drive? Lo mismo puedes hacer con Microsoft también. Acá recibe un mensaje, lee ese mensaje, ve si tiene un archivo adjunto, descarga el archivo adjunto y lo sube en OneDrive. También podemos hacer eso en Mail. Luego tenemos otra aplicación que, ¿se acuerdan que hicimos una primera aplicación de automatización donde enviábamos un montón de correos? Pues acá podemos hacer lo mismo, una newsletter, donde básicamente tenemos una base de datos de correos que la vamos a leer en este módulo. En este primer módulo lo que leemos es una idea de newsletter que tenemos. Escribimos la idea, le pasamos a OpenAI para que basado en esa idea haga todo el artículo y luego que se analice todos los correos que tenemos en nuestra base de datos y le envíe a cada uno de esos correos mediante este módulo esa newsletter que el OpenAI ha creado. Todo eso podemos también hacerlo en Make. Luego tenemos otra aplicación donde recibimos datos del registro de estatus que tenemos o que registramos mediante un GPT y luego esos datos los ponemos en una tabla de Google Sheet, luego lo analizamos con Gemini para que en función a los datos que le hemos entrenado y también en el prompt que hemos ejecutado en Gemini, pueda brindarle un feedback por correo. Luego otra aplicación es que podemos jalar el enlace RSS de una plataforma o de un blog que se actualiza constantemente y mediante ese link de RSS podemos jalar sus datos o sus blogs y pedirle a Gemini que me lo resuma y me lo envíe por correo. Eso, por ejemplo, también lo enseñamos en la plataforma. Luego esto, que lo que hace es hacer un reporte automatizado con inteligencia artificial de una base de datos. Básicamente hace un analista de datos con IA y te genera el reporte de su análisis de datos. Acá tenemos los datos, lo transforma a CSV para ser compartido a OpenAI. OpenAI, específicamente un asistente de OpenAI, realiza ese análisis y en función a eso le manda a este otro para que estructure los datos, es decir, separe cada uno de esos datos y lo pueda colocar en una celda que luego me permita llenar una plantilla que tenga un documento.
Es decir, que empieza desde una tabla de datos y termina en un reporte de análisis de datos. Todo eso de manera automatizada con IA. Luego esto, que fue una aplicación, nuevamente fui mentor en un bootcamp donde teníamos como reto tener que ayudar a una empresa de recursos humanos. ¿En qué? En tener que disponer si es que el CV que recibía esta área de recursos humanos era aprobado o desaprobado. Y según si era aprobado, pasaba, después de grabarse en cada carpeta el CV como aprobado o desaprobado, pues pasaba por Gemini cada uno de ellos para que analice el CV y lo estructure, así como este de acá que estructura en datos o separa un texto en diferentes datos. En Gemini también se puede hacer exactamente lo mismo con JSON y luego subirlo a una tabla en Google Sheet. Y por último, este otro que integra a WordPress. Es decir, acá nosotros estamos viendo un post de WordPress que tenemos en una página en WordPress, le pedimos a ChatGPT que lo traduzca a cualquier lenguaje que queremos, luego a Grok que mejore esa traducción y luego lo volvemos a publicar con ese otro transcripción o ese otro lenguaje. De manera que de manera automatizada podemos crear posts en diferentes lenguajes y podemos hacer muchas cosas más también en WordPress. Ese es un ejemplo de todo lo que puede llegar a hacer con Make. Así que te invitamos a que, basado en todo lo que te hemos explicado, tengas un panorama completo y sepas todo lo que puedes llegar a hacer, que hoy en día te estás tomando muchas horas de trabajo y que ya lo puedes empezar a implementar en Make, ya sea de manera automatizada solamente o integrando inteligencia artificial generativa. Así que con todo lo aprendido, te invito a que puedas aprender también en nuestra plataforma.